más de 58.000 casos activos de COVID-19 y cifras diarias que todos los días están rompiendo récords, podríamos suponer que estamos en el peor momento de la pandemia en nuestro país. Pero ojo, los datos de hospitalizaciones y muertes dicen otra cosa. ¿Cuál es el escenario actualmente? Veriosca Venegas nos cuenta todos los detalles. ¿Cómo estás, Verio? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Natalia Polo? Muy buenos días. Ayer, ¿recuerdan que hice una comparación de cómo me había ido de vacaciones la situación COVID? 7.000 casos activos habían ese día 23 de diciembre y ayer llegamos a una cifra que supera todo lo que hemos vivido en 2 años. Más de 9.500 casos nuevos, llegamos casi a 59.000 casos activos y esta situación puede seguir complicándose. Y si los números ya no le causan efecto, nosotros nos encontramos aquí con un especialista, que es Gabriel Capada, epidemiólogo de la Universidad de Chile, que nos va a seguir entregando información para que tomemos conciencia de por qué es tan importante seguir tomando los resguardos, porque podemos llegar a proyecciones donde podríamos eventualmente tener 30.000 casos diarios. Hola, buenos días, Vero, Polo, Natalia. Buenos días. Efectivamente, yo creo que la situación pandémica está creciendo mucho, se están duplicando los casos por semana. Tal vez la única buena noticia que dentro de la dinámica epidémica esperamos de que el pic sea un poco menos de 30.000, pero no hay que desacreditar la cifra, digamos, todo puede ser en esto, pero fundamentalmente ese pic puede vivirse en torno al día 22 de enero, o sea, fundamentalmente a inicios de la próxima semana y de ahí empezar a bajar. Pero dicho esto, que es una noticia buena en términos relativos, digamos, lo importante es cuidarse de esta cepa Omicron y más que de la cepa Omicron, de este gran rebrote. En este momento sabemos que hay cerca del 70% de tapiz pandémico hecho por la cepa Omicron y el otro 30% puede estar fundamentalmente regido aún por la cepa Delta y otras cepas que son mucho más agresivas y mucho más mortales que la Omicron. Y como uno no tiene la capacidad de escoger con qué cepa se va a contagiar, sino que se contagia nomás, es mejor prevenir y para esto fundamentalmente recordemos las medidas de autocuidado, ¿no es cierto? Nuestra mascarilla bien puesta, lavado de manos, evitar las aglomeraciones, mantener la distancia social y los ambientes interiores ventilados, ojalá con una corriente de aire que circule en el tercio superior de las habitaciones y corriente cruzada, porque ya sabemos ya cerca de un año que esa es una muy buena medida para bajar las cargas virales contagiantes. Gabriel, si ya tenemos este panorama que adelanta para la próxima semana prácticamente, y si a eso sumamos lo que ayer contaba nuestra compañera Loreto Chaffel, quien entrevistó a especialistas de la Universidad de Santiago, donde se ve este incremento, en donde se triplican los casos diarios en relación a lo que se dio a conocer ayer, ¿cuáles deberían ser las medidas que se debiesen tomar en el país para frenar esta situación? Porque ya no necesitamos una bolita de cristal para ver lo que se nos viene. O sea, esta es una realidad que sí o sí puede tener una solución y se puede frenar, ¿o no? Mira, yo creo que aquí hay dos ejes. Ya dijimos el autocuidado, la responsabilidad personal en esto es fundamental, reinstalar la noción de riesgo. Y por otro lado, un poco lo que puede hacer la autoridad sanitaria, y en esto, aunque parezca odioso, yo creo que el principal eje para controlar la pandemia es que sigamos vacunando y reduzcamos al máximo la cantidad de personas que han sido reacias a vacunarse. Y en ese sentido, yo creo que hay que seguirle poniendo beneficios al pase de movilidad. Te insisto, aunque parezca odioso, yo creo que hay que arrinconar de alguna forma las libertades de aquellas personas que se resisten a vacunarse, digamos, es profeso, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente respecto de esto, yo haría un llamado a la autoridad sanitaria que hiciera una modificación
respecto del uso del pase de movilidad respecto a lo que importa de los viajes interregionales, porque estamos en periodo estival donde la gente se está movilizando. Actualmente te piden el pase de movilidad para viajes que sean más allá de 200 kilómetros, pero eso tiene un criterio de cuánto tiempo tú estás arriba del bus. O sea, más o menos uno calcula que 200 kilómetros en tiempos normales los puede recorrer en 2 horas y media a 3. Pero con el estado de las carreteras, el flujo vehicular actual, probablemente un viaje, por ejemplo, Santiago-Valparaíso, vaya a durar más de 2 horas y por lo tanto cualquier viaje interurbano debería tener como condición tener el pase de movilidad al día. Y por supuesto fiscalizar aquello, ¿no? O sea, ese es el eje más eficaz que se ha probado para controlar la pandemia, reducirla, fundamentalmente en cursos de enfermedades graves y de muerte, que es el primer objetivo sanitario, ¿no es cierto? Aunque parezca contradictorio, quisiéramos también bajar los contagios, pero lo fundamental es que la gente que se contagia no vaya a ser una enfermedad grave ni menos morirse, y eso se consigue mediante las vacunas. Hagamos un esfuerzo educativo, por lo tanto, para destruir las bases falsas sobre las cuales se sustentan algunos argumentos antivacunas, y ahí, digamos, yo creo que los medios de comunicación, por ejemplo, tienen un rol fundamental para ir disipando este tipo de fake news e ir convenciendo a la gente de la importancia de vacunarse. Doctor, muy buenos días. Quisiera preguntarle lo siguiente, entendiendo que tenemos una cifra de casos activos muy preocupantes y la contagiosidad de Omicron. ¿Qué le parece a usted como epidemiólogo que ahora de alguna manera la responsabilidad de avisar a los contactos que alguien contagiado tuvo recaiga en las personas y que esas personas que están en alerta COVID no tengan licencia médica, tienen que principalmente cuidarse ellos mismos a la espera de un PCR, de lo que diga ese PCR? ¿Qué le parece esa medida? Mira, por supuesto que es una medida tremendamente controversial. La comunidad científica cree que no es una medida óptima. Sin embargo, hay que dar la posibilidad de evaluar esta medida, sobre todo respecto a la trazabilidad. Claro. La trazabilidad en Chile nunca ha funcionado bien. En promedio, las últimas cifras que se sabían de trazabilidad es que cada contagiado era capaz de reportar en 2,5 contactos estrechos, cuando según el censo del 2017, cada hogar chileno tenía en promedio 5 personas, por lo tanto la trazabilidad tal como la conocíamos ni siquiera lograba trazar las personas del hogar. Por lo tanto, en esta nueva modalidad donde cada contagiado es el que tiene que inmediatamente avisar a sus contactos estrechos, ¿no es cierto?, se basa fundamentalmente en que ya no hay recursos para hacer la trazabilidad como había antes. Probablemente también se base en estas cifras tan magras de la efectividad de la trazabilidad como la conocíamos. Ya te he dicho, es una medida muy controversial, pero dado que se va a implementar a partir de hoy día, por lo menos pidámosle a la autoridad sanitaria que en una semana de training de esta medida sea evaluada y en base a esta evaluación se tome una decisión rápida, si se vuelve a lo conocido, si se rediseña la trazabilidad o, bueno, en fin, hay que evaluar la medida antes ya de derribarla completamente o dar una opinión si es buena o mala. Primero evaluémosla. Polo, el entrevistado perdió el retorno, pero ¿Ya? yo te escucho claro, así que te puedo ayudar desde acá con la consulta que tienes. Gracias. Le quería preguntar a Gabriel con respecto a la vacuna y la posibilidad de obligar a ponerse la vacuna, tal vez no a la población en su totalidad, porque hay razones para no hacerlo, pero sí aumentar los espacios y las circunstancias en las cuales es obligatorio estar con vacuna.
Y en ese sentido le quería preguntar un poco por lo que está pasando en la Cámara de Diputados, y particularmente con la diputada que se niega a ponerse la vacuna y que en definitiva ha significado también un brote no solo en su sector, sino que también entre otros parlamentarios. Bueno, respecto a tu pregunta, creo que hay ciertas actividades humanas que se van a intentar normalizar a partir de marzo y que en mi concepto no pueden normalizarse si es que las comunidades que concurren ahí no están completamente vacunadas. Me refiero particularmente a las comunidades escolares. Si los niños quieren volver a clases presenciales, deben tener su plan de vacunación completo. La gente que trabaja en los colegios, o sea, el personal docente, paradocente y auxiliares, tienen que estar completamente vacunados. Creo que todas las reparticiones públicas deberían tener todos sus funcionarios vacunados, y además que si uno requiere como ciudadano un servicio de los servicios públicos, ¿no es cierto?, estoy pensando en ir a renovar el carnet de identidad, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas, el servicio público podría tener la facultad de pedir el carnet de movilidad para ir a hacer esos trámites. Y esto, digamos, no significa en el fondo hacer un cerco de derecho en torno de la gente que está en contra de las vacunas. Es lisa y llanamente anteponer el derecho colectivo sobre el derecho individual, sobre todo en tiempos de catástrofe sanitaria. Estos no son tiempos normales donde uno puede ejercitar la libertad plenamente, digamos. O sea, tiene que autoimponerse restricciones, ¿no es cierto? Y tiene que, adherir a las indicaciones y a las convenciones sociales, digamos, que van en torno a poder controlar esta catástrofe. Esto es la misma razón por la cual uno le podría preguntar a alguien, bueno, mire usted, ¿por qué respeta o no respeta la luz roja, digamos? O sea, esas son las, ¿sí? Claro, hay una ley, digamos, una cuestión, pero hay una cuestión previa que tiene que ver con una decisión ética y moral. Si es que si uno ve un semáforo en rojo, se le ocurre pasar o detenerse. Aquí estamos hablando del mismo nivel de raciocinio, con la diferencia que lo estamos haciendo con las vacunas. Ahora, por otro lado, tampoco se entiende mucho la negación a vacunarse cuando un niño nace. Las madres no se preguntan por el agente preservante de las vacunas y le ponen la vacuna contra el sarampión, contra la TBC, contra la tuberculosis, etcétera, etcétera. Y por lo tanto eso ha generado que nuestros niños no se mueran de sarampión, no se mueran de viruela, no se mueran de tuberculosis, etcétera, etcétera. Y sin embargo nadie reclama eso y ahora, digamos, nos encontramos con este mito, esta mala decisión basada en falsedades, ¿no es cierto?, para evitar vacunarse o tener algún tipo de justificación para hacerlo, ¿no? Le queremos agradecer a Gabriel Cavada, especialista epidemiólogo de la Universidad de Chile, por todos los datos de esta conversación. Escucha la ciencia, ahí están los resultados. Si es que aún no se ha vacunado, si es que aún no es parte de ese proceso, lea, estudie, ahí está más que claro. Así que ahí está la respuesta para evitar seguir aumentando los contagios. Muy bien, Berio, muchas gracias, y gracias también al epidemiólogo por esta entrevista y ayudarnos a cuidarnos entre todos. Un abrazo, que estén bien.